Daremos tiempo a que se acaben de conectar porque me parece que a todos nos sacó de la reunión, entonces damos tiempo a que se acabe de conectar nuestros compañeros, por favor. Bueno, esperamos a sus compañeros que se vayan incorporando porque hubo una modificación en el horario para que nos permita estar las 2 horas, esta hora y la hora de reposición. Por eso fue que nos sacó, no se preocupen, ahorita poco a poco se van a ir incorporando sus compañeros nuevamente. Solamente esto ya lo vimos la clase pasada, en lo que se siguen incorporando sus compañeras. Si alguien puede avisarles a sus compañeras que vuelvan a entrar, por favor, a la aplicación y que vuelvan a unirse con nosotros a la clase para que sepan que lo pueden hacer. No hace falta ahorita ya que se comuniquen con el ingeniero. Pueden volver a ingresar. Alguien envía un mensaje a sus compañeros para que puedan seguir ingresando. Bueno, acá dentro de la introducción, la clase pasada fue el video que vimos y nos hablaba de las diferentes posturas o teorías acerca de lo que era la teoría de la personalidad y de dónde se originó. Sí, Cintia, dime. Profa, es que por lo que están diciendo aquí en el grupo es que aunque se salgan y vuelvan a entrar no les permite. O sea, ya son pues la mayoría también. Sí, pero ya se están, sí, Cintia, vamos a darle unos minutitos, a lo mejor igual necesitan, por favor, como sálganse de la materia, completamente dentro de la plataforma, sálganse de la materia, váyanse a otra materia y regresen a esta materia y vuelven a hacer el proceso para que les dé oportunidad como de cargar o recarguen en el circulito ese infinito, recarguen la página para que puedan volver a entrar, vuelvan a sesiones síncronas y ingresan, porque sí, realmente ya van 15, ya faltan pocos los compañeros que faltan. Por favor, diles que lo intenten, si no yo le comento al ingeniero Chavarín para que nos auxilien o aquí Carmen, los servicios escolares nos pueden apoyar. Pero vamos a dar unos minutitos para que salgan y entren. Por favor, Cintia, si se los puedes comentar. Muchas gracias. Sí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad, jóvenes? Sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Belén. Entonces, acá ya habíamos visto qué era la personalidad. Recordemos, la personalidad está constituida por carácter y temperamento y hay diferentes posturas desde donde se estudia cómo se va adquiriendo la personalidad. Cuando vamos a estar al frente de un grupo, vamos a actuar o a interactuar con diferentes personalidades. Esas personalidades nos van a permitir estos estudios de personalidad nos va a permitir poder tener
claridad nosotros como docentes de qué maneras pueden aprender o qué en ocasiones les impide tener un aprendizaje bueno. Vamos a ver diferentes teorías. Dentro de la psicología analizamos, investigamos cuáles son las personalidades, porque depende de eso cómo llevamos nuestra vida. Para la pedagogía es cómo nos da la capacidad de aprender. Yo les había comentado que las personalidades van a ser muy diversas. Va a depender de su propio contexto, va a depender de porque el contexto me va a dar características del carácter, porque recordemos que depende de la socialización que tengamos dentro del contexto, cómo va a ser nuestro carácter, cómo son nuestros padres, cómo son nuestros hermanos, cómo son nuestros amigos, cuál es la forma en que me desenvuelvo con ellos, cómo me adapto a ellos. Y esto va a depender en primera instancia de lo que llamamos temperamento, que es la carga genética. La carga genética también puede ser modificada. Esto es mucho más difícil. Este temperamento, no la carga genética, el temperamento puede ser modificado debido a la forma en que el mismo medio en el que yo crezco o el individuo crece me da la posibilidad de hacerlo. Existe el ejemplo de que puedo tener un conjunto voy a imaginar que yo me dedico a los animales a los caballos de carrera. Este caballo de carrera tiene determinadas características. Cuando tienen sementales y cuando tienen yeguas que tienen características genéticas propias que les permiten correr a mayor velocidad, hacen que estos tengan un potrillo para que las características genéticas se potencialicen. Entonces vamos a encontrar que este potrillo seguramente va a tener características genéticas muy semejantes a sus padres y esto les va a permitir ser un excelente corredor. Pero ¿qué ocurre cuando estas características genéticas no son alimentadas? Es decir, voy a imaginar que este potrillo es comprado por alguien que lo va a usar o a emplear al potrillo como en un circo, donde no va a crecer, o en una granja, donde no va a tener oportunidad de explotar estas características genéticas. Pues seguramente va a correr bien, pero solamente porque tiene características genéticas. Pero si no hay un entrenamiento adecuado, únicamente va a tener ese potencial. Tal vez corra un poco más veloz que los demás potrillos de granja, porque no tiene características genéticas, los otros no tienen características genéticas, pero el potrillo de pura sangre, se les llama así, que tienen, que se conoce el procedimiento, el origen de dónde viene este potrillo, va a hacer que este potrillo pues corra bien, corra rápido, pero va a correr mejor que los demás, pero nada más. Voy a imaginar que este potrillo fue criado y creció durante un tiempo considerable, varios años, en esa granja. Y ahí se va a quedar. Si este potrillo en algún momento, como corría rápido, entonces sus amos deciden, sus dueños deciden llevarlo a una carrera de caballos. Seguramente, si lo ponen con potrillos de su edad, y los otros sí fueron entrenados adecuadamente, este potrillo que creció en una granja no va a correr a la misma velocidad que corren los potrillos que sí fueron entrenados, aunque sea pura sangre, aunque el origen de sus padres, los genes de sus padres digan que pueden correr. No va a correr, porque este potencial no fue alimentado.
no fue incrementado. Y entonces corre bien, pero no corre excelente. ¿Qué pasaría si este mismo potrillo es criado y crece siendo entrenado? Bueno, todos estos potenciales genéticos va a provocar que crezca mucho más rápido y mucho mejor, con diferente calidad, entrenándolo correctamente, poniéndolo a practicar, alimentándolo, cuidando cada uno de los aspectos importantes que estos caballos tienen que tener para poder crecer. Si yo pusiera, ahora voy a poner el ejemplo contrario. Genéticamente, si yo uno a una yegua con un caballo que siempre han estado en granjas, que están acostumbrados a un trabajo rudo, que cargan mucho, que tienen resistencia, que son constantes, pero tienen un potrillo y este potrillo lo adquiere una persona porque ve que corre rápido y lo adquiere y lo intenta educar para poder correr. Bueno, como corría ciertamente rápido, pero no tenía los genes, va a correr un poco rápido. Sin embargo, difícilmente va a alcanzar este potencial, pero no quiere decir que no lo vaya a alcanzar. Tal vez que si sigue constante, que si se le sigue entrenando, que si se le sigue alimentando como un caballo pura sangre, seguramente tal vez alcance la potencialidad que debería de ser. Entonces tenemos el ejemplo de 3 potrillos. Uno que era pura sangre y que fue criado en una granja, donde seguramente correrá bien, pero solamente. Un potrillo que sí, es pura sangre y es criado por personas que saben tratar o entrenar a un caballo pura sangre corredor, seguramente va a ser el más veloz. Y estoy hablando de seguridad, seguramente va a ser así. Y el tercero, que sería un caballo que genéticamente no tenía estas características, pero al ser entrenado, tal vez alcance la potencialidad y las características del pura sangre entrenado. Entonces nos damos cuenta que el temperamento es sumamente importante porque son las características genéticas. ¿Pueden ser modificadas? Sí. El ejemplo es el primero y el tercero. Sí fueron modificadas. Uno empeoró y el otro mejoró. De eso es de lo que se trata la personalidad, de darnos cuenta con qué características se nacen y después cuáles son las características ambientales que van a provocar o a procurar cambios importantes o a incrementar lo que ya se tiene como temperamento. Se dice que somos una tabula rasa, que estamos en blanco cuando iniciamos un proceso de enseñanza-aprendizaje. Para las teorías de la personalidad, hubo un estudio previo, un análisis, hubo una experimentación. Ya en la clase pasada les comentaba que incluyendo a los teóricos de la personalidad empezaron a experimentar. Watson es el que nos habla de la tabula rasa, donde, permítanme, la tabula rasa, que es esa memoria, ese órgano donde almacenamos información, que es el cerebro, y la tabula rasa vamos a incrementar esa información. Desde Watson, recuerden que él fue muy criticado por el pequeño Albert porque experimentó con su propio hijo, modificó conductas con su propio hijo y pues eso fue mal visto por la ciencia porque no podemos exponer a un ser humano por el conocimiento. No debemos de poner en riesgo la salud física ni la salud mental de un ser humano. Y desafortunadamente, pues Watson lo hizo, fue muy criticado, fue sancionado y bueno, se prohibió volver a tener este tipo de experimentos.
Se tuvo que experimentar con animales, se experimentó después el mismo experimento con ratas, con perros. Pavlov también lo hizo de forma adecuada. Y después vemos que al tener esta tabula rasa, que es lo que trae como paquete temperamental, genético, va a ser influido por lo que viene siendo la interacción con el ambiente, y después vamos a tener y nos vamos a dar cuenta que podemos modificar comportamientos, conductas y conocimientos de las personas. Y así encontramos diferentes teóricos de la personalidad. Hay quienes les apuestan al conductismo, como ya lo vimos en este video. Hay quienes apuestan a la teoría de las necesidades. También vamos a hablar sobre esa, porque dentro de lo que viene siendo la psicología, teorías de la personalidad enfocada a la pedagogía, nos vamos a encontrar que dependiendo de la personalidad, la forma en que el alumno va a aprender, depende del temperamento, cómo va a aprender, depende del ambiente, cómo se va a modificar. Entonces, nosotros tenemos que conocer en qué consiste. Acá tenemos la teoría de las necesidades de Abraham Maslow, donde nos dice que tenemos que observar estas características de la personalidad y nos las da en 5 niveles, que son las... Abraham Maslow, su teoría es conocida como la teoría de las motivaciones y las necesidades. Al cubrir una necesidad, estamos motivados para el siguiente nivel. Al cubrir el siguiente nivel, estamos motivados para crecer al siguiente nivel. Y así sucesivamente hasta llegar a la autorrealización. Y todo parte de cubrir necesidades básicas. Ahora, todas son teorías. Ya fueron analizadas científicamente. Ya fueron comprobadas científicamente. Sin embargo, existen teóricos nuevos que rompen paradigmas. Es decir, lo que algunos teóricos afirmaban, viene otro y dice, pero yo no estoy de acuerdo contigo porque estoy demostrando, y nos muestra una nueva teoría y una nueva postura en la forma de ver determinados temas. Por eso es que existen un gran número de teorías de la personalidad. Y eso es lo que vamos a analizar en la clase. Sí, muchas gracias. Servicios escolares, había enviado un mensaje para todos, creo que lo habíamos leído. Muy bien, gracias. Jocelyn Vázquez, las necesidades de Maslow nos habla de las necesidades que tienen todos los humanos. La más baja es la biológica, después vamos a la seguridad, a la pertenencia, reconocimiento y la autorrealización. Así es, Jocelyn. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar más profundamente de todas estas teorías sobre el mismo programa. Acá recuerden que les estoy dando una introducción para que se den cuenta por qué lo vamos a estar haciendo. Por ejemplo, las necesidades básicas son, como lo menciona su compañera Jocelyn, las biológicas. Las biológicas, por eso es que ustedes ven y vemos que dentro del gobierno existen programas de desayunos dignos. Hubo un programa que se llamó de parte del gobierno Desayuno Digno, desayunos calientes, y se procura que los niños tengan una buena alimentación. Esa es una de las necesidades básicas. Recordemos cuáles son las necesidades básicas. Las necesidades básicas son alimentación, hidratación. Una cosa es estar bien alimentados y otra cosa es estar bien hidratados. Cuando yo tengo sed, no tengo la capacidad de pensar en otra cosa más que tengo ganas de tomar agua. No me puedo ni concentrar. Si yo tengo sueño, no puedo despertar para escuchar. Me quedo dormido, aunque esté súper interesante o aunque me importe el tema. Tengo sueño y me vence el sueño. Entonces es alimentación, hidratación, sueño y sexo. No quiere decir que tengo que tener intimidad sexual, no, sino satisfacción sexual, que yo esté a gusto
con las necesidades sexuales que me corresponden. ¿Qué quiere decir? Con mi sensación de género masculino, femenino, homosexualidad, lo que yo esté. Si yo tengo alguna aflicción o alguna apuración en ese sentido, seguramente no me podré concentrar porque tengo insatisfacción con mi propio ser. Ustedes no solamente van a ser maestros de jardín de niños ni de primaria, sino también van a llegar a niveles diferentes donde empieza también a haber este tipo de confusiones. Por eso, a mayor satisfacción de saber quién soy y qué me gusta y qué no me gusta, yo voy a estar tranquilo. Acá lo vemos en la ilustración, que es el sueño, la alimentación, la hidratación y la satisfacción sexual. Y de así seguimos, después vamos con la seguridad y la protección. Si no tenemos esto básico, nunca vamos a poder llegar. Y así sucesivamente. Por eso Maslow nos habla sobre la teoría de las motivaciones y las necesidades. Así se llama su teoría de motivaciones y necesidades de Abraham Maslow. Y les va a servir para organizacional y para la pedagogía, porque es parte de lo que sabemos que necesitamos. Y cuando solamente vemos a una persona que realmente es exitosa, cuando llega a la autorrealización, que es el quinto nivel. Y él nos está hablando de otro tipo de necesidades. La teoría de la fenomenología, esta nos va a hablar sobre Carl Rogers. Esta nos habla sobre las personas, el individuo. Y pone al centro las necesidades del individuo, desde la curiosidad o desde la necesidad de aprender. Existen, a partir de esta escuela de Carl Rogers, existen diferentes modelos educativos. Por ejemplo, Freire, Freinet, se pusieron a observar el contexto que rodeaba a los alumnos y crearon modelos educativos que satisfacían las necesidades de ese momento. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Freire nos habla sobre un modelo educativo. Cuando los niños asistían a la escuela, recuerden que durante la Segunda Guerra Mundial, yo creo que la mayoría en algún momento vio Narnia, la película de Narnia. ¿Estoy en lo correcto? No se me duerman, chicos. Sí, Miss. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Estaba la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, ¿por qué llegan a Narnia? ¿Qué ocurrió? Ya sé que se metió al ropero, antes de entrar al ropero. ¿Qué ocurre? ¿Por qué van a esa casa? Por lo mismo de la guerra, ¿no? Efectivamente. Porque los gobiernos intentan proteger a los niños y entonces toman a los niños y los llevaban a otros lugares aislados porque pues la guerra se desarrollaba en los principales centros políticos que eran las grandes ciudades, ¿no? Entonces llegaban los ejércitos invasores y estos ejércitos invasores llegaban a las ciudades. Después van invadiendo las poblaciones, pero donde había mayor conflicto era, y donde había bombardeos mucho más agudos, era en las grandes ciudades. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, los niños eran extraídos de sus senos familiares y los mandaban a lugares seguros fuera de las grandes ciudades para que se mantuvieran a salvo. Entonces, ocurría esto. A los niños los mandaban fuera de casa y los mandaban a lugares alejados. Bueno, este hombre, Freire, es que uno ve las necesidades en Estados Unidos y Freinet es el que ve las necesidades es el modelo educativo que se da durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, él empieza, daba clase y veía que los niños estaban en el limbo, pensando un sinfín de cosas, menos lo que el maestro, menos lo que el docente quería que viera. Entonces, dice cómo empezó a pensar cómo le hago para que mis alumnos presten atención y realmente puedan aprender. Entonces, creó
un correo interno de los propios países y les dijo, ¿qué es lo que más les preocupa? Y los niños, ¿en qué piensas?, les preguntó. Y los niños empezaron a decir, no, pues es que me preocupa mi papá, no sé si coma, si duerma, no sé cómo está viviendo. Ay, tu padre, ¿dónde está? Se fue a la guerra. Ok, ¿y a dónde fue? Lo enviaron a tal país. Ah, ok. Vamos a estudiar ese país. Vamos a escribirle a los niños de ese país para que nos respondan. Y entonces empezó a hacer investigaciones. ¿Qué había en ese país? ¿A qué distancia estaba? ¿Qué alimentos se cultivaban? ¿Qué tipo de alimentos existían? ¿Qué tipo de clima? ¿Cuántos hombres componían un batallón? ¿Cuántos hombres? Y empezó a buscar determinadas características. Entonces les dijo a los niños, vamos a poner todas nuestras dudas y vamos a comunicarnos. Cuiden ortografía, hagan una buena redacción, y les fue enseñando a escribir, a leer, a cuidar su ortografía, a investigar, y empezaron los niños a interesarse y empezó a gustarles aprender a leer, a escribir, y empezaron a cuestionarse muchas cosas. Mantuvo una correspondencia con niños de otros países, donde los niños de los otros países les preguntaban a estos qué había en su país, porque algunos de sus padres habían ido hacia allá. Y empezó a haber un intercambio de información. El maestro logró atraer la atención de estos niños. Mediante la curiosidad, mediante las propias necesidades individuales, empezaron a aprender a leer, a sumar, al saber cuántos batallones eran, cuántas personas eran, entonces tenían idea de con cuántas personas convivían sus propios padres y empezaron a sacar números, leer, geografía, clima, alimentación, empezaron a empaparse. Entonces acá es una demostración de que un modelo es creado a partir de un conocimiento previo. Y en este caso, Carl Rogers nos dice que es más importante cubrir estas curiosidades y centrarnos en las necesidades individuales para que de esta manera exista un aprendizaje significativo. Carl Rogers nos enseña escuelas a partir del conocimiento de las necesidades de estas personas. Congelé la imagen, como ustedes pueden ver, donde dice que una de las premisas fundamentales del modelo de Carl Rogers es la función de la totalidad de las personas. ¿Qué es la totalidad de las personas? Son sus deseos, gustos. Una de las premisas de él es, el todo es más que la suma de sus partes. Ustedes no son solamente alumnos. Ustedes son hermanos, algunos son padres, algunos son hijos, bueno, todos son hijos, son amigos, son pareja. Entonces, ustedes no solamente son el resultado de ser estudiantes, ustedes son el resultado de todo un contexto. Si alguien de ustedes tiene un hijo, y cuando hablemos o cuando se hable en clase sobre las características de los niños de esa edad, seguramente van a estar súper atentos y van a estar viendo si sus hijos tienen esas características. O si ustedes algunos ya empezaron a dar clases auxiliando o apoyando a algún niño en sus tareas, van a darse cuenta y van a prestar más atención. Por eso Carl Rogers decía que cada quien tiene necesidades de aprender y cada quien tiene su ritmo. Y entonces todos los modelos que se desarrollan a partir de Carl Rogers son centrados en la persona, en las necesidades personales. Un ejemplo fue el modelo de Freire y Freinet, donde vemos que lo más importante fueron las necesidades de su propio contexto de los alumnos. Ese es un ejemplo de cómo, entonces,
las teorías de la personalidad nos van a servir para darnos cuenta y poder desarrollar nosotros como docentes nuestros propios programas. También un poco más adelante nos vemos, por ejemplo, la teoría de Allport. Esta la vamos a ver mucho más detalladamente y ahorita iniciando el primer, la primera unidad. Esto es sobre los rasgos. Acá nos menciona algo, permítanme. Permítanme, se congeló. Ya. Allport, ay no, es que me equivoco. Allport considera que cada individuo es único en el sentido de que tiene una integración de las diferentes características distintas al resto de las personas. Se basa en lo ideográfico, en la forma de pensar y en lo que nos hace único. A esto nosotros les llamamos rasgos. ¿Qué rasgos únicos tiene la persona? Esto lo vamos a ver más a profundidad en la primera unidad. Ustedes yo creo que ya revisaron ese material. ¿Dudas o comentarios acerca de de la pequeña introducción sobre teorías de la personalidad? Es que recuerdan que el día miércoles no tuvimos oportunidad de terminar adecuadamente, entonces quedó esta introducción inconclusa. Este video lo revisamos acá en clase y este video es el que yo quería que revisáramos como introducción. ¿Quién me puede compartir entonces para qué me van a servir las teorías de la personalidad? Aunque resulten o crean que es redundante, sí me interesa conocer. ¿Para qué nos van a servir las teorías de la personalidad dentro de la pedagogía? Para participaciones, por favor. Marisela, muy bien. Después Itzel. Bueno, por lo que yo entendí, ¿sí me escuché bien? Sí, sí te escucho bien, Marisela. Bueno, nos explicó acerca de que nos sirve para ver el contexto en el que estamos, entonces siento que nos va a servir para hacer nuestros propios programas y saber cómo enseñarle a los alumnos y aplicarlo de manera adecuada dependiendo de las necesidades que tengan y el objetivo. Muy bien, dijiste algo importante, las necesidades de ellos y el objetivo, perfecto. Muy bien. Permítanme, voy a poner aquí, estamos a 11. Marisela, Itzel, por favor. Pues lo que, entendí es que también podemos comprender a las personas, cómo es su carácter, cómo podemos trabajar con ellos y qué es lo que podemos usar con ellos. Y como los niños, poder ver cómo se comportan, cómo es con la gente, cómo es con sus compañeros. También yo siento que es bueno el aprender eso de este tema. No sé, Claro, tienes razón, de cómo van a interactuar, porque cuando interactúan dentro de los grupos, también es algo que nosotros como docentes tenemos que aprender a controlar, ¿no? Porque si no logramos entender qué es lo que ocurre dentro de los niños y podrían tener resistencia a un aprendizaje que debería de darse. Muy bien, Itzel, muchas gracias. Iba a decir también otra cosa, y es lo que ¿Sí? Los niños también como que quieren darnos a entender qué es lo que quieren. No sé, a lo mejor hay niños que no les ponen atención y ellos llaman la atención de cualquier forma. Bueno, eso así me pasó a mí con mi sobrina. Le di como clases para una tarea y ella no habla bien, entonces ella trata de llamar la atención así, porque ella sí puede, o sea, ella sí lo sabe leer, sabe decir las cosas, pero ella trata de llamar la atención así. Pero, pues, no sé, yo creo que sería aprender muchas cosas de esa materia. Muy bien, muchas gracias, Itzel. Gracias. Sí, efectivamente. Fíjate que aquí esta es la parte que les digo. Por ejemplo, cuando algo te das cuenta que te puede servir, entonces le prestas más atención, ¿no? Hay mayor interés y esto viene siendo aprendizaje significativo. Muy bien, muchas gracias. Y sí,
vas a encontrar algunos elementos de por qué y te vas a explicar y entonces vas a poder actuar conforme a lo que vayas descubriendo. Muchas gracias. Por favor. Ay, ¿quién era quien va levantando la mano? Ya la bajo, por favor. Ya. Permíteme. Elizabeth, participa, por favor. Mm, Bueno, es que sí lo dijeron muy completo mis compañeras, pero nada más como retomando, es más que nada una forma más sencilla para empatizar con los alumnos y lograr, bueno, empatizar en el sentido de que vamos a poder entenderlos por lo que estén pasando, ya que como nosotros ya hemos pasado por eso, bueno, ya hemos sido alumnos y algunos que otros pues también nos lleguemos a acordar de pues cómo pasó en nuestras etapas más pequeñas. Entonces nosotros podríamos como que empatizar más, o sea, es lo que más esperamos de la materia para poder lograr tener esa conexión entre docente y alumno, ¿no? Y Muy pues, bien. Acá hablaste de algo importante, conexión entre docente y alumno. Y eso es importante porque cuando logramos la empatía, la comprensión de por qué alguien se le da o no se le da el estudio o por qué actúa de esa manera, logramos empatizar y logramos comprender. A veces nos volvemos intolerantes ante nuestros alumnos porque no entiendo a mi alumno. En ocasiones podemos escuchar desafortunadamente compañeros, colegas que dicen, es que me desquicia X persona. No me incomodan sus comentarios, no me gusta. Y desafortunadamente esto es debido a que no entendemos por qué los jóvenes son así. Hay personas impetuosas, hay personas que les gusta llamar la atención, hay personas que les gusta incomodar dentro del grupo, burlarse, incluyendo del docente. Y obviamente que como docente, pues no nos va a gustar mucho. Pero cuando no tengo tolerancia a este tipo de situaciones, entonces creo un ambiente nocivo dentro del aula. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Y cómo lo podríamos evitar? Bueno, conociendo un poquito mejor a las personas con las que trabajo. Acá hay un comentario que me parece muy interesante precisamente de todo esto. ¿Ya ves cómo sí es importante, Elizabeth? Sí es importante las participaciones, que hablen, que se expresen, es importante. Gracias, Elizabeth. Jocelyn Vázquez dice, nos ayuda a poder tener una perspectiva del ser humano diferente y para poder manejar su carácter, su temperamento, haciendo que se tenga un mismo aprendizaje. Muy bien, eso es importante, homologar los aprendizajes de todos los alumnos. Y si se requiere hacer modificaciones en las dinámicas para que sea más significativo. Perfecto, para eso nos sirve. Lo vuelvo a leer, el comentario de su compañera Jocelyn, nos ayuda a poder tener una perspectiva del ser humano diferente y para poder manejar su carácter, temperamento, haciendo que tengan un mismo aprendizaje y se requiere hacer modificaciones en las dinámicas para que sea más significativo. Y Brenda nos dice, las teorías de la personalidad nos servirán para poder conocer cómo son las personas y de esta manera, como docente, poder llevar a cabo procedimientos que funcionen con los alumnos de acuerdo a sus características e incluso con sus padres de familia con respecto a las reacciones que pueden tener en ciertas situaciones. Muy bien, perfecto, jóvenes. Muy buenas retroalimentaciones, Meneses. Muy bien.
Entonces, con esta parte nos quedamos. Hay que tomar en cuenta todo. Por eso vamos a estudiar lo que vienen siendo teorías de la personalidad. Espero que con estas pequeñas introducciones, el tener claridad sobre lo que voy a estudiar y tener curiosidad sobre lo que puedo aprender, eso nos ayuda como docentes a crear interés en el alumno. Componentes de la personalidad. La primera unidad, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Dentro de la introducción, gracias, Aime. Dentro de la introducción tenemos contenido de las teorías de la personalidad, que son las teorías de la personalidad como imagen conceptual. En esta vamos a abordar Gestalt y evaluación de las teorías de la personalidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué no vamos a ver todas las teorías? ¿Por qué solamente las que tienen que ver con docencia? Bueno, porque precisamente eso nos vamos a dedicar. ¿Y cómo las tenemos que evaluar y para qué? ¿De acuerdo? Empezamos con los componentes de la teoría de la personalidad. Dentro de esta, existen teoría de los rasgos, así se llama, de Allport. Vamos a ver a tres personajes aquí importantes, que es Allport, Cattell y Eysenck. Diferentes momentos de las teorías. Entonces, este ya lo revisaron ustedes, dura 9 minutos, no lo vamos a ver, porque es parte de lo que ya se les quedó como tarea. Esto ya lo tenía encargado desde las clases pasadas, desde la clase pasada. Entonces, me indica, por favor, quién tuvo oportunidad de verlo para que podamos retroalimentar con esta parte. Muchas gracias, Cintia. Cintia, luego Mari Carmen. ¿Alguien más? Ok, después Brenda Meneses. ¿Ya comienza, profe? Por favor, Cintia, gracias. Bueno, al principio, pues, como lo está mostrando, hablaba sobre que Tony se había cambiado de ciudad, o bueno, estaba en una ciudad nueva, y pues en un perfil empezó a poner, pues, características de él, ¿no? Describiéndose. Después daba como, hacía como referencia a que los rasgos de personalidad son características psicológicas que permanecen regulares a lo largo del tiempo. Y que una persona, pues, no sé, en un mes puede ser sensible y amable y en los demás, pues, seguir haciendo lo mismo. Después decía que son los rasgos y pues decía que son patrones constantes en la forma en la que el individuo se comporta, siente y piensa. En eso pues salen dos características y se clasifican en los rasgos. Sus características es persistencia, que es quien describe una regularidad de la conducta, y distinción, que es la diferencia, se diferencia de una persona a otra. La clasificación de los rasgos se divide en descripción y esta son las características del modo del ser del individuo. La predicción, que se puede enunciar como la conducta esperada de este a futuro, y la explicación, que busca la razón causal de la conducta. Muy bien, razón causal de la conducta, muy bien. Muy bien, nos quedamos hasta aquí contigo, por favor. Muchas gracias, Cintia. Sí, profe. Mari Carmen, por favor. Bueno, después empezaba con los principales representantes y el primero era Allport, y él era un filósofo y economista, estudió en Harvard
considerado como uno de los fundadores representativos de la psicología de la personalidad. Él definió los rasgos como predisposiciones generalizadoras de la personalidad y los clasificaba en tres: los rasgos cardinales que influyen en todos los actos, los rasgos centrales, que son la gran variedad de situaciones, y las predisposiciones secundarias, que son las relevantes en pocas situaciones. Él proponía una investigación ideográfica que ponía énfasis en la excepcionalidad del individuo, para resaltar que poseen características específicas que lo hacen único. Muy bien. Muy bien, que los hacen, ideográficas que los hacen únicos. Muchas gracias, Mari Carmen. Brenda, por favor. Bueno, otro de sus principales representantes fue Raymond Cattell. Fue un profesor y director de la Universidad de Illinois. Realizó estudios sobre la personalidad. En 1929 se interesó por la psicología y posteriormente a esto obtuvo un grado de doctor en una universidad de Inglaterra. Cattell definió los rasgos como características relativamente permanentes, o sea, que siempre las tenemos presentes. Las dividió en rasgos de superficie que pueden ser observados y rasgos fuente. Estos rasgos fuente pueden ser divididos en tres, que son habilidades, el temperamento y los dinámicos. También defendió los procedimientos nomotéticos en los que los individuos son descritos en términos de rasgos comunes de personalidad y utilizó el análisis factorial como una técnica estadística para identificar la estructura básica de estos. Posterior a esto, las dividió en el registro de vida, autorreportes y pruebas objetivas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere abordar algo más que no hayan mencionado sus compañeras? Eisen, ¿de qué nos habla? ¿Nadie, jóvenes? ¿Nadie más vio el video a la mitad? Ok, Marisela, por favor. También nos mencionaba que la personalidad era un patrón de conducta y esto era lo que caracterizaba al individuo por distintos rasgos, y de alguna manera nos decían cómo era su comportamiento. Muy bien, los rasgos son patrones de conducta. Muy bien. Muchas gracias, Marisela. Ok, vamos a empezar con la retroalimentación y esperemos llegar hasta Eisen. Bueno. Como lo mencionaba su compañera Cintia, empieza haciendo una crónica el video y nos empieza a decir cómo nos describimos. Si yo a ustedes les pido una descripción específica de les digo, dime qué características esenciales o qué te caracteriza como persona, vamos a encontrar que tendríamos que hacer una descripción, como nos menciona el video, de rasgos distintivos, únicos y a la vez generales que podamos conocer de las personas. Pero estos se llaman rasgos, que son características psicológicas. Quiere decir que son características de comportamiento, que son características mentales, que son formas de ser de las personas. Los rasgos de alguna manera se mantienen toda la vida, pero se manifiestan de diferente manera. Por ejemplo, yo no puedo considerar
que la medición de determinadas características se dé de la misma manera en un niño que tiene 5 años y en un adulto que tiene 40 años. Por ejemplo, un rasgo es la inteligencia. ¿Por qué sé que un niño pequeño de 5, de 3 años es inteligente? Bueno, porque pregunta, porque pone atención. Por eso sé que es inteligente. En un adulto de 40 años, ¿cómo sé que es inteligente? ¿Cómo sabrían que un adulto de 40 años es inteligente? Giselle, ¿cómo sabes que un adulto, Jocelyn, por favor, y luego Giselle? Sí, bueno, yo creo que, bueno, a mi punto de vista, una persona que es inteligente sería una persona que sabe solucionar los problemas, compararlos y modificarlos para que tenga tenga soluciones la problemática. Perfecto. Muy bien, Jocelyn. Giselle, por favor. Sí, yo creo que Algo ocurre, Giselle, no te escucho. también podría ser por la forma en la que se expresa. Uh-huh. Ok, muy bien. Sí, sí puede ser. Muchas gracias. Cintia. Bueno, si es una persona adulta, yo también, bueno, creo que es también en la forma de cómo le enseñaron, en la escuela, porque obviamente en la actualidad no es igual a como a nuestros abuelitos o papás les enseñaron, porque antes eran, bueno, por lo que mi mamá me ha contado es que antes eran más exigentes, porque si no llegabas a entender algo, o sea, o no sabías multiplicaciones o ecuaciones o así, pues te pegaban con la regla en las piernas. Entonces yo siento que también involucra, pues eso. Ok, depende de la forma en que fuiste educado, cómo se demuestra la inteligencia. Ajá. La inteligencia realmente no tiene que ver con los procesos educativos, pero sí es parte del contexto. Aquí yo creo que la forma de demostrar inteligencia por el contexto es que entonces el joven o el adulto aprende o ejecuta el momento en que debe de intervenir o no, o cómo debe de, le da al otro adulto las respuestas correctas. Tú mencionas que antes el tipo de educación era diferente, entonces el niño tenía que tener mucho cuidado, o el joven o el adulto tiene que tener mucho cuidado de esa interacción, de cómo reaccionaba para no recibir, por ejemplo, esta sanción. Y entonces en ese momento estaba demostrando inteligencia, porque de alguna manera, como lo mencionaba su compañera, aprende a resolver sus situaciones de vida y ponerse a salvo. Entonces aquí sería una demostración de inteligencia, de cómo maneja su contexto y lo lleva a cabo de forma exitosa. Aquí yo le pondría un plus en esta parte. Ok. Yeriel. Pues yo también considero que tiene que ver qué tan culto es, también el comparar las cosas. Si tiene un problema, que vea los pros y los contras y no sé, que haga como una balanza y sepa, pues sí, resolverlos, pero también siento que a esa edad, a los 40 años, siento que también depende de la experiencia que haya pasado. Muy bien, muchas gracias. Y acá hay algo importante. Hablaste de cultura. Va a depender qué tan culto es. O sea, qué tanta información tenga almacenada.
y esa información la haya absorbido. Perfecto. Muy bien. Aquí, por ejemplo, yo no estaba tomando en cuenta que dentro de los rasgos es parte de la cultura, porque los rasgos nos indican a veces a qué cultura pertenecen las personas. Muy bien. Gracias, Elizabeth. Sí. Bueno, yo digo, es que bueno, me puse a pensar en lo que había dicho una compañera, no me acuerdo quién fue, de la educación que daban antes. Entonces, yo digo que en ese entonces, o sea, bueno, a mí todavía me tocó, pero yo digo que es más como que represión por lo que sienten los niños y eso lo hace que solamente memoricen, pero no logren entenderlo. O sea, tal vez si le preguntes y te lo sepa decir, pero y si le dices que te lo explique más a fondo o que te explique más a sus palabras, no va a poder decirlo porque solamente memorizó, pero no lo aprendió. Muy Entonces, bien. yo Pero, digo que, ajá. ajá, sí, Eli. Sígueme diciendo. Bueno, yo digo que la inteligencia de un señor bueno, de un adulto de 40 años, me voy más como lo que dijo Yeris, porque yo siento que sí va más enlazado tanto en la cultura que tiene y más por la experiencia que ha logrado obtener mediante a lo largo de su vida. Porque bueno, si decimos que es más sobre la educación que te han dado en la escuela, pues sonaría muy clasista, porque bueno, hay muchas personas que no tuvieron como que esa oportunidad de continuar la escuela y sin embargo son inteligentes en otras cosas. Tal vez si, por así decirlo, no son inteligentes, no sé, en inglés, pero saben matemáticas. O sea, cada quien tiene su inteligencia de forma diferente. Muy bien. Entonces, ¿cómo sabes que un niño es inteligente, Elizabeth? ¿Un niño de qué edad? De 3, de 5 años, ¿cómo sabes que es inteligente? Porque supera, bueno, yo siento que a eso supera a los niños que, perdón, es mi perro. No te preocupes. No lo oímos. Bueno, yo no lo oí. Ok. Okay. Bueno, por así decirlo, un ejemplo podría ser un rompecabezas. Un niño de 3 años puede armar rompecabezas de máximo de 9 piezas a 10. Y si un niño puede armar más de 20, 24 piezas, pues al menos ya va haciendo un progreso más grande y él va desarrollando como que más. Y eso depende más de la motivación que dan los padres. Porque si a un niño le empiezas a decir que algo es difícil, se va a quedar con esa idea de que pues es difícil y yo no puedo hacerlo. Entonces los niños se quedan más como que con esa idea de lo que manejan los padres en ellos. O sea, porque un adulto manda más en un niño que en otro adulto. No sé si me doy a entender bien. Claro, influye mucho más, claro. Para el niño, lo que diga el adulto es ley y es la verdad absoluta, aunque esté equivocado, pero sí influye más. El adulto ya lo piensa. Muy bien. Gracias, Elizabeth. Esta parte, dense cuenta cómo cada quien tenemos una perspectiva diferente de lo que es inteligencia, pero tenemos que homologar ese tipo de información sobre lo que es inteligencia. Aguas, para, también su compañera hablaba acerca del tipo de educación y sí, tiene que ver con la cantidad de conocimientos por lo que va a poder elegir adecuadamente y resolver su propia vida. Eso tiene que ver con la cultura, con las costumbres, con la forma en que fue aprendiendo. Esto es de parte del adulto. Del niño depende de habilidades, de características tal vez temperamentales, genéticas que tiene el mismo niño, como un afán de curiosidad y la curiosidad es provocada por el medio ambiente también, que tiene el carácter. El medio ambiente, porque, por ejemplo, yo voy a imaginar, ustedes visualicen una familia que solamente ve televisión, que no conversa, que no habla,
que no interactúa entre ellos. ¿Qué ocurrirá con estos niños de 3, 5 años que solamente ven televisión? Bueno, pues su inteligencia va a estar basada en todas las imágenes que están absorbiendo a través de la televisión. No va a tener curiosidad, no va a tener motivación. ¿Sí, Belén? Es algo así como lo que pasa en la película de Matilda, que su familia solo ve televisión y así, pero a ella no le interesa eso, le gusta más leer libros. Exactamente. En esta parte existe algo que se llama deprivación cultural. Cuando un niño está expuesto a demasiados estímulos, el niño tiene curiosidades y el niño empieza a tener formas diferentes de ver y de preguntar. La mayoría de la inteligencia la denotamos en un pequeño de 3, 5 años por sus propias curiosidades. Si un niño fue a un museo, aparte vio una película y escuchó una plática sobre el mismo tema, sus curiosidades son más, porque empieza a comparar y empieza a decir, ay, ¿por qué mi mamá dijo eso? ¿Por qué mi papá dice que no es cierto? ¿Y por qué en la película me dice X? Y entonces, al tener mayores fuentes de ingreso de información, va a tener mayor posibilidad y más perspectivas de poder analizar cosas. Entonces, acá, todo esto que estamos analizando y que les estoy preguntando y estas confusiones que están habiendo, nos podemos dar cuenta qué son los rasgos. Los rasgos, como lo mencionaron en el análisis del video que se está viendo en la pantalla, son características psicológicas, emocionales, conductuales, sociales, que se mantienen constantes a lo largo de nuestra vida. Podemos ver que un niño era inteligente y que probablemente es más o menos inteligente. Inclusive tenemos un parámetro de comparación. Varían y se demuestran dependiendo de las etapas del desarrollo por las que cursen estos individuos. ¿Por qué? Porque no se van a manifestar de la misma manera. ¿Qué pasaría de un adulto que pregunta todo? O sea, un hombre de 40, una mujer de 40 años que pregunta, ¿por qué vuelan los aviones? Bueno, ya has tenido 30 años para investigar por qué vuelan los aviones. Son cosas que no me puedes seguir preguntando. Que tal vez te sigas haciendo preguntas para ti mismo es diferente y que las resuelvas y que las investigues, indagues su respuesta a que un niño que me pregunta ¿por qué vuela un avión? En el niño, la pregunta es una manifestación de inteligencia. En un adulto de 40 años sería una manifestación de ignorancia, no de falta de inteligencia, de ignorancia en el tema, de falta de curiosidad, de muchas cosas. Tal vez no de falta de inteligencia, pero sí denotaría otras cosas. ¿O por qué preguntaría eso? ¿Sí, Jonathan? Profa, hace rato estaban mencionando lo de la educación de antes. Ajá. Pues bueno, yo siento que antes, bueno, mi punto de vista, las personas pues eran pues como que un poco más pensantes porque pues tenían que buscar las cosas, no sé, en libros o cosas así. Y no era nada más como que se quedaban con eso y lo que decían los maestros, ya con eso se quedaban. No, pues no, porque lo que hacían ellos era que buscaban, preguntaban, investigaban cualquier cosa, pero ellos no nada más se quedaban con eso, de que lo que decían en la escuela, o como lo que acaba de decir, que una persona de pues 40 años, ¿cómo va a estar diciendo que un avión por qué vuela o ese tipo de cosas? Como usted dice, tiene que hacerse la pregunta él mismo, porque lo van a ver como un ignorante todas las personas o hasta se van a reír de él, porque van a decir, no, pues tan grande y no sabe lo más obvio. De un niño, pues sí, se cree, ¿no? Pues es un niño y apenas está conociendo, pues, el mundo que lo rodea. Por eso, pero Sí, pues yo... inclusive es un rasgo de inteligencia. Pero fíjate, Jonathan, que difiero de ti. Antes las personas en muchas ocasiones, o sea, sí tenían que investigar, pero tenían que tener recursos. Las personas de antes era muy difícil que pudieran tener recursos para investigar. Eso también dependía del contexto y de la situación socioeconómica en la que pertenecieran, Jonathan. Okay. Antes, para poder tener acceso a la información, Jonathan,
tenías que ir a una biblioteca. Ajá, lo Yo que le hacía recuerdo con que la los materia. libros eran, exacto, y los libros eran carísimos. Yo te estoy hablando de, o sea, yo sé que soy grande, y pero no te estoy hablando de muchos años atrás. Y yo recuerdo que, bueno, también tenía que ver con mi nivel socioeconómico al que pertenecía. En mi casa no había enciclopedias, no había libros. Yo iba a casa de unas primas que tenían enciclopedias y pedía permiso en mi casa para ir a la vuelta de la casa donde yo vivía, para ir con mis primas, porque ellas sí tenían enciclopedias. Entonces, creo que esta necesidad es parte de las características de los rasgos de inteligencia. No la facilidad para obtener información y lo que se hacía, sino las necesidades que nos provocaban. Y entonces estos rasgos de inteligencia nos podíamos dar cuenta quién era un alumno constante, quién era un alumno interesado. Y entonces son características de rasgos que sí permanecen. Tu ejemplo es muy bueno en el sentido de que vemos cómo son las constantes y que no importan los tiempos, era antes y ahora. Estos rasgos de inteligencia y de formación nos ayudan a darnos cuenta cuáles son las constantes psicológicas. Eso es lo que yo quiero que vayan ustedes observando, que no siempre se van a mantener. Aquí, por ejemplo, tú me diste ahorita oportunidad de dar ejemplo de la temporalidad. Antes ocurría eso, ahora ocurre esto. Por ejemplo, Jonathan, ¿qué tipo de programas te gustan a ti? ¿Qué tipos de programas? Sí. No me gusta ver la tele, por favor. ¿No te gusta ver la tele? ¿Nada No. de tele ves? ¡Wow! Pues es Qué que... raro joven. Ah, no es cierto. Ya vi, profe, cómo es conmigo. Es cierto. No, pues es que no sé, profe, como que ver la tele a veces como que me aburre. Ok. A lo mejor, no ¿Qué sé, escuchar las noticias, pues sí me gusta, eso sí me gusta mucho. Fíjate, acá, por ejemplo, me dices escuchar las noticias, entonces te gusta mantener, a mí esa parte me Informado. daría la pauta de saber que te gusta, te interesa estar informado de lo que ocurre a tu alrededor. Sí. Sí. Entonces, esto me doy cuenta que eres una persona con curiosidad en lo que le ocurre al mundo, a la sociedad. Entonces, a mí esto me da un rasgo. Te interesas por la vida social de tu comunidad. Y probablemente siempre ha sido así. Si yo fuera y le preguntara a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, les dijera, oye, ¿cómo es Jonathan? Es muy curioso, siempre busca información. Es muy preguntón. Sí. Exacto. Entonces, tal vez podría obtener esa respuesta. Y entonces, en tus gustos, en tu forma de ser, en lo que ves, me da oportunidad de conocer un poquito de ti. Y esto me habla de temporalidad. Muchas gracias, Jonathan. Sí, profe. Y sí, se va cambiando dependiendo de los tiempos, ¿no? La forma en que podemos también visualizar. Itzel, por favor. Bueno, yo iba a decir que también depende de, no sé, si desde chiquito sus papás no le dijeron, ay, no estés preguntando, o vete para allá. Yo siento que a lo mejor van creciendo con eso y más grandes empiezan como que a preguntar, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? O ya vieron dónde pueden obtener respuestas, ¿eh? Y ya vieron si van a necesitar de un libro, de un programa o de qué van a necesitar. Sí, Itzel, muchas gracias. Va a depender entonces de la crianza también. Aquí lo que tú me estás diciendo, que en ocasiones esos rasgos se están viendo por la crianza, la forma en que fueron alimentados, ese tipo de características personales. Y por favor. Sí, ay, se me olvidó. Ya, de lo que nos comentaba mi compañero Jonathan, de los adultos. En sí, pues yo tengo a un
primo tío, se podría decir así, que él tiene casi 42 años, pero como nos estaba diciendo de que se vería muy raro que una persona de 40 años nos preguntara de cómo se forma el avión o algo así que un niño de 5 años nos pueda decir, ¿no? Sí. Pero también podemos como que ponernos sobre otra perspectiva, otro punto de vista que posiblemente a esa persona pueda tener como pérdida de memoria, lo que estábamos hablando de la materia anterior, como Alzheimer y todo eso, o puede ser de que tenga una enfermedad que tenga que hacer muchas preguntas, como lo mencionaba Claro. con mi primo tío, pues a él le pasa, o luego nos dice de qué está hecho el tabique, quién lo inventó y todo eso. Fíjate que en esta parte, muchas gracias, Eve, muchas gracias. En esta parte es parte de lo que, por eso tenemos que aprender todo esto y por eso ustedes están acudiendo a una institución para conocer todas estas características. Acá, esa persona puede tener una deprivación cultural, o sea, no ha tenido la oportunidad de conocer las respuestas a sus propias preguntas o no tiene la facilidad de tener acceso a medios que le proporcionen respuestas a estas preguntas. O, como lo mencionas, hay una atrofia neuronal, donde la acumulación de información, el recordar la información, se le imposibilita. Para eso existen pruebas, para podernos dar cuenta de cuál es el impedimento que hace que esta persona no conozca. ¿Cuál es el impedimento que le evita o que provoca seguir haciendo preguntas? La ignorancia no es mala. ¿Ustedes son ignorantes, jóvenes? Levante la mano quien es ignorante. ¿Nadie es ignorante? Permítanme, Marisela. Ya me di cuenta que yo no tengo una opción aquí. Déjenme ver. Yo no puedo levantar mi mano. También imaginen mi mano levantada ahí. Sí se puede levantar la mano, Miss. Es en reacciones. Le pica ahí y ya le pone levantar la mano. ¿Tú crees que no lo tengo? Te prometo que no lo tengo. Anotar, control remoto. No, en la parte de abajo dice participantes, chat, compartir. Ya levanté mi mano. Muchas gracias. Sí. Gracias, sí. ¿Ya ves? Esto ¿ya ven cómo sí soy ignorante? Ok, muchas gracias. Ya podemos bajar la mano. ¿En qué eres ignorante, Anaí? En lo que a veces también no sé cómo hacer las cosas o tal vez se me olvidan y ya no sé y trato de recordarlo y a veces hasta tengo que preguntar porque no me acuerdo. Claro, no, y bueno, esa parte no eres ignorante. Dices, tengo que preguntar porque no recuerdo. Eso no lo ignoras. Tal vez lo olvidaste, pero no lo ignoras. ¿Itzel? Bueno, no sé, yo siento que todos somos ignorantes porque siempre buscamos la forma de cómo investigar, cómo preguntar. Si no sabemos algo, no sé, lo buscamos o preguntamos con alguien que sí sepa. Claro, muy bien, Itzel. Aime. Con mi compañera Excel igual yo creo que todos somos ignorantes y porque pues al querer hacer algo, obviamente pues no sabemos y buscamos algún apoyo o algo, o nosotros mismos tratamos de lograr hacerlo por nuestra propia cuenta. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente todos somos ignorantes. Si no, nosotros nos atenderíamos, no necesitaríamos médico, porque conocería medicina, sabría
qué enfermedades me aquejan. Soy ignorante porque tengo que acudir a veces a un abogado, porque no sé todo de leyes. Las sé leer, pero tal vez no las sé aplicar ni ejecutar ni a dónde tengo que acudir. Soy ignorante porque no sé enseñar determinadas cosas que no son de mi área, que no me competen. Soy ignorante porque tal vez no conozco algún camino que me lleve o algún transporte que me conduzca a tal lugar. Vamos a ver que todos somos ignorantes. La ignorancia no es mala. En el caso de que nos estaba comentando su compañera Elizabeth, que nos decía, tengo un conocido que tiene esta edad y sigue preguntando, pues no solamente es porque sea ignorante de esto, sino que también no encuentra los medios de encontrar esa información. Tal vez, como lo mencionaba, exista algún tipo de problema cognitivo o de memoria. Tendríamos que investigar. Ahora tendríamos que preguntar, porque, por ejemplo, Elizabeth hizo preguntas como muy lógicas, ¿no? O sea, de que no todos las conozcamos. Dice, ¿cómo se hacen los ladrillos? ¿De qué están compuestos? Y de repente decimos, sí es cierto, ¿cómo se hacen los ladrillos? Y nos damos cuenta que también, pero hay gente que sí se atreve a preguntar. Son curiosidades, es falta de interés, no lo sabe, lo quiere recordar, ¿qué es o por qué lo está preguntando? Tendríamos que ver muchas características de ese rasgo que acaba de mencionar Elizabeth y que nosotros tendríamos que estar muy conscientes de qué es lo que está preguntando y por qué lo están preguntando. Lo mismo tenemos que hacer en aula. Sí, Elizabeth, por favor. ¿Me habló? Sí, tiene levantada la mano. Sí. Bueno, es que yo digo que, bueno, no sé que sea ignorante para todos. Al menos, bueno, creo que todos tenemos un concepto diferente, pero a lo mejor yo digo que el ignorante solamente se queda con lo que él cree y con lo que él piensa, porque pues es un ignorante. Y bueno, al menos nosotros pues sí lo somos, o sea, todos lo somos, pero al menos cambiamos nuestra forma de pensar, porque nosotros queremos seguir progresando. Pero los que sí son ignorantes tercos, son los que solamente se quedan con su idea y ya nada más, con los que piensan así de, pues yo pienso esto y ya, y no me importa lo que me digan los demás, porque sí hay gente que es así. Entonces, bueno, yo no sé si sea así como tal un ignorante y siento que lo que nosotros tenemos es más por el querer saber o la curiosidad y las ganas que tenemos de aprender. Ok, muchas gracias, Elizabeth. En ocasiones les tenemos miedo a las palabras, y las palabras existen. Y tenemos, eso creo que lo veíamos el curso pasado en comunicación. Tenemos que tener un conocimiento amplio como docentes acerca de las palabras. Acabas de mencionar algo muy importante, que a veces damos por sentado, o yo doy por sentado como docente, de que ya lo sabemos. Y es algo que no tenemos que pasar por alto, ni ustedes tampoco tienen que pasar por alto. Siempre hay que homologar en aula información. Acá tú mencionaste algo muy, muy relevante. Dijiste, no sé lo que sea para los demás ignorantes. Y tú nos diste una definición de ignorante, terco, y agregaste un calificativo. Sin embargo, si nosotros nos vamos a un diccionario, acabo de abrir Google para darles una definición de una plataforma donde todos tenemos acceso y me botó en la primera definición. Ignorante, persona que carece de instrucción o conocimiento. Desde el diccionario podemos homologar una definición. Y entonces vemos que la palabra ignorante no es mala, sino que es una característica de personas que carecen de instrucción o de conocimiento. No quiere decir que somos ignorantes en todo,
sino que ignoramos información y eso nos hace ignorantes. Ser ignorante no es malo. Ahora, tú agregas una palabra y dice un ignorante terco. Es alguien que no se quiere abrir. Perfecto, muy bien. Ya estás calificando. Y entonces nos da otra connotación. ¿Por qué viene todo esto? Porque yo pregunté cuál era el rasgo constante de una persona y les hablé de inteligencia. Y cómo todos los temas nos llevan a determinadas características que debo de aprender a observar dentro de otras personas. Y estas otras personas tengo que tener cuidado porque probablemente sean mis alumnos, sea yo mismo. Y entonces estos rasgos los tengo que aprender a observar porque tengo que aprender a tratarlos. Acá les voy a leer parte de lo que nos comparten sus compañeras por medio del chat. Nos dice Aimé, yo creo que he creado un test y después ver los factores que están fallando. Muy bien, acá nos hablas del caso de un adulto que sigue preguntando. Sí, perfectamente. Creo que es parte de lo que tenemos que conocer para poder darnos cuenta y descartar qué y por qué está fallando un rasgo característico de una persona. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, aguas. Tenemos que prepararnos para esa parte. Van a tener materias o ya tienen materias que los van a ayudar a precisamente a encontrar este tipo de fallos. Jocelyn nos dice, retomando a mi compañera que habla de los años atrás, tu compañero fue Jonathan, los años atrás el aprendizaje se vuelve más conductista, el alumno, al igual que el receptor, y no se aprende, ya que no puede tener un aprendizaje significativo. Sí, antes, no, sí era tu compañera, perdón. Jonathan nos habló de otra situación. Tu compañera nos hablaba precisamente sobre aprendizaje conductual y tienes razón, actualmente buscamos aprendizaje significativo que se quede grabado en las personas. Giselle Lecona dice, al contrario, esos niños pueden crecer con una timidez. Muy bien, está hablando su compañera. Entiendo que está hablando de los niños que preguntan y que son sancionados por sus padres o por su contexto y que no les quieren responder preguntas y entonces ellos sí crecen con timidez y son los que se preguntan. Hay muchas cosas y temas que no conozco, por eso sí me considero ignorante. Muy bien, Giselle. Sí, creo que todos no podemos decir que no somos ignorantes. Todos somos ignorantes en algún tema, el que sea. Si a mí me dicen cuál es el tiempo para sembrar en el campo calabaza, no voy a saber responder porque desafortunadamente pues solamente que me vaya a una fuente de información correcta y sepa yo cuándo es la época de siembra, pero por el momento ahorita les puedo decir que no podré responder esa pregunta. Entonces sí soy ignorante. Todo esto viene porque dentro de lo que nos habla Alport, nos está diciendo que tenemos rasgos y los rasgos son características psicológicas que tienen que ver con las emociones, con la forma de responder, con el mismo contexto, qué es lo que nos va llevando a estas características psicológicas, cómo han influido, qué información he tenido, cómo ingresa en nuestra mente. Y estos rasgos son constantes, son características que ya traemos desde la infancia. Yo les pregunté, les lancé una pregunta y les dije, ¿cómo sé que una persona es inteligente o no es inteligente? ¿Cómo sé que es o no inteligente? Una persona de 3 a 5 años, una persona de 40 años. Y entonces vemos que son rasgos de inteligencia, pero que depende de la edad, de la etapa a la que pertenecen. También podemos ver con el ejemplo de Jonathan que tiene que ver con la temporalidad, qué características se tienen. Podemos ver con el ejemplo, con lo que nos hizo favor de compartir, que tiene que ver con las características cognitivas de una persona
y de qué pregunta, cómo pregunta y qué busca o para qué pregunta. Hay personas que preguntan para que los demás tengan curiosidad. Hay personas que tienen la respuesta, pero les gusta que los demás piensen, reaccionen y les lanzan preguntas. Es un poco de lo que hacemos aquí. Lanzamos preguntas para que obtengamos respuestas. Y Rodríguez. Ok. Entonces, vemos que van a existir, los rasgos son constantes a lo largo de la vida de una persona, pero tienen variables, dependiendo de las etapas del desarrollo, del momento histórico o de la temporalidad en la que coexiste un individuo. Quien inventó la rueda y ahorita viniera a este tiempo y inventara la rueda, ¿se consideraría inteligente? Claro que no. Cuando se inventó la rueda, se dio cuenta que era algo que le iba a facilitar la vida. Si alguien viene ahorita y descubre la electricidad, ¿será inteligente? No, porque ya existe. La temporalidad es importante, que era por eso cuando menciona su compañero que antes o sus compañeros, sus compañeras, cómo es que los recursos con los que vamos adquiriendo conocimientos han ido variando. Se va viendo que la inteligencia va evolucionando, pero también depende de los tiempos y de las edades de las personas. Allport nos define y nos ayuda a ver que los rasgos son características únicas en cada individuo, pero también generales cuando se trata de la descripción de una constante durante mucho tiempo. Se tiene que mantener constante. Si alguien hace una pregunta, un niño de 5 años hace una pregunta súper interesante, no por eso voy a decir que es inteligente. Si siempre hace preguntas interesantes, entonces sí lo puedo considerar que es inteligente. En ocasiones yo no puedo considerar a una persona que sea creativa si solamente se le ha ocurrido una idea en la vida. Si constantemente se le ocurren ideas que solucionan problemas, entonces sí lo puedo considerar creativo, porque la creatividad tiene que tener determinados rasgos. Si una persona solamente es constante durante la primera semana de clases, si esa primera semana de clases asiste temprano, hace tareas, estudia, wow, digo, todos estos alumnos son constantes. Tengo que ver si ya pasó un curso, 2 cursos. Es más, quienes terminan la universidad, les puedo garantizar que son personas constantes. Decidieron y se mantuvieron y lograron pasar, ni siquiera tener 10, pasar materias sin terminar. Esto no quiere decir que las personas que no tienen una carrera no son constantes. Hay otros factores que intervienen y que tal vez les impidan terminar una carrera. Pero no quiere decir que no sean constantes. Que hay cosas, o sea, las características no van a ser, si es así, es negro o blanco. No, hay que ver las tonalidades que están en medio entre el negro y el blanco. Los por qué ocurren las cosas, pero los rasgos tienen que ser constantes de las personas. Características socioculturales y emocionales constantes durante más tiempo. Yo no puedo considerar a una persona torpe porque se le cayó un vaso con agua o un vaso. Su torpeza podría ser parte de sus rasgos de personalidad, sí, pero si es que siempre se le están cayendo cosas. Y hay que ver si es su personalidad o si es una distracción o tiene problemas de psicomotricidad.
No puedo considerarlo torpe porque se tropezó un día. Estas características, los rasgos, tienen que ser constantes, permanentes prácticamente, con variables. Una de las variables es lo que les comentaba. ¿Cómo puedo ver que un niño de 5 años es inteligente y un adulto de 40 años? ¿Por qué? Porque la inteligencia se sigue notando, pero se manifiesta de diferente manera, dependiendo de la etapa del desarrollo y de la temporalidad. Entonces, tenemos que buscar desde el punto de vista de Allport precisamente estas características de rasgos, y son con las que ustedes van a tener que trabajar. Si ustedes son constantes en algo, tendrán que demostrarlo, no solamente una primera semana, ni 2, ni un semestre. Tendrán que demostrarlo mucho tiempo. Eres constante en esto. Eres constante en aquello. No porque una persona no sea constante. Por ejemplo, hay personas que no son constantes en el deporte, pero son constantes en el estudio. Hay que ver por qué. ¿Qué factores o qué implica esa constancia? Pero no porque no lo sean en un lado, quiere decir que no lo son en otra área de su vida. Va a depender de determinadas características. También va a depender del interés que ustedes desarrollen o despierten en sus propios alumnos. Pero hay que saber que entonces parte de la personalidad la conforman estos rasgos que tienen que ver con la constancia y con lo que dan las características de ser únicos. Los rasgos nos hacen únicos como individuos. Por eso nos llamamos individuos, somos individuales. Los rasgos van a cambiar conforme nuestra misma sociedad o nuestros propios contextos cambien y vamos perteneciendo a diferentes contextos. Nosotros ya no jugamos en McDonald's en el área de los juegos, ¿están de acuerdo? Ni ustedes, aunque estén muy jovencitos. Ya no, ni siquiera los juegos son para ustedes. Ya se van a divertir de diferente manera. Pero podemos ver que hay gente que siempre es divertida desde que nace hasta que se muere y hay gente que no, que es demasiado reservada. Va a depender la manifestación de cómo lo haga. Ustedes, seguramente las personas que son divertidas en una fiesta, les gusta conversar, platicar, bailar, jugar, echar relajo. Y es una constante de un carácter divertido. Una persona tímida desde la infancia, lo vemos que no interactúa mucho y sigue sin interactuar en las mismas fiestas a las que asiste. Y entonces vemos que es una constante, pero también es una particularidad y va a depender de la temporalidad. ¿Sí queda claro lo que es un rasgo, jóvenes? ¿Y qué características tiene? Voy a regresarle un instante aquí. Seguimos con Allport. Allport nos menciona que existen predisposiciones generalizadas de la personalidad y son los rasgos cardinales y los rasgos centrales. Los rasgos cardinales incluyen en todos los actos, o sea, es la constante, lo que yo les marco como constante. En todos los actos de la vida van a incluir. Y los rasgos centrales es una gran variedad de situaciones. Este rasgo va a influir en dependiendo de las circunstancias, de las edades, de la temporalidad. Y hay unos rasgos que solamente se dan de forma excepcional. Sin embargo, el rasgo siempre se va a mantener constante en estos 3 puntos. Siempre vamos a actuar de la misma manera. Si no, no es un rasgo, sino es una característica provocada por determinadas situaciones. Los rasgos son constantes. Podemos ver personas que se distinguen por esas características físicas, psicológicas. Vamos a... Diana, ¿qué rasgo tienes tú? Mencióname uno nada más. No te voy a balconear mucho, solamente con uno.
¿Cuál es un rasgo de tu personalidad? Claro que sí, Elizabeth. Muchas gracias por tus participaciones. Te comento, tienes, Elizabeth, 2 participaciones. Recuerden que las participaciones, sí, los comentarios son importantes, pero tienen que ver las participaciones con la intervención o con preguntas que hice acerca de los videos de tarea. Que te vaya muy bien, Elizabeth. Gracias por quedarte un rato. Diana, dime un rasgo importante que tú tienes. Un rasgo en sí. Hola, Diana. Vamos a ver, a lo mejor no puede abrir su micrófono. Eres reservada. Ok, ya me di cuenta. Por eso no quieres abrir el micrófono. No es cierto. Eres reservada. Ok, muy bien. Gracias. Este es un rasgo. Tiene que ser reservada con su familia, con sus amigos, en las instituciones educativas a las que pertenezca, en las instituciones laborales a las que pertenezca. Siempre vamos a ver que si ese realmente es un rasgo, siempre va a ser reservada, Diana. Siempre ha sido constante y es algo que seguramente la distingue como individuo, como persona. Perla, dime un rasgo que tengas tú, por favor. Bueno, ok, Perla. Está bien, no te preocupes. Muchas gracias por asistir. Gracias. Bueno, creo que ya quedó claridad en lo que viene siendo un rasgo. Continuamos con la clase. Los invito a que terminen de ver todo el video porque sí fue bueno su resumen, pero no lo vieron todo. ¿De acuerdo? Entonces, analícenlo. Voy a darles la lista de las participaciones de este día. Perdón. Participación tiene... recuerden, por favor, creo que no se los había aclarado, por eso les voy a tomar en cuenta participaciones retroalimentando de lo que estamos hablando, de los temas que estamos hablando, pero en sí las participaciones se las voy a poner cuando hablen acerca de los contenidos de los videos. Muchas gracias. Jonathan, tienes una participación. Cintia, tienes 3 participaciones. En esta ocasión les voy a considerar las de los comentarios que fuimos haciendo. Marisela, 2 participaciones. Giselle, 2 participaciones. Brenda Meneses, tienes 2 participaciones. Itzel, tienes 3 participaciones. Mari Carmen, tienes 1 participación. Elizabeth, tienes 2 participaciones. Susana, Evelyn, tienes... No, estoy mal aquí. Susana, Evelyn, ¿no participaste o sí participaste? ¿Me sacas de la duda, por favor? Solamente soy Evelyn. Tú eres Evelyn. Tienes 3 participaciones, Evelyn. Sí, Susana, Evelyn ni siquiera asistió a clase, yo le estoy poniendo participación. Muchas gracias por aclarármelo. Por eso fue que pregunté, porque se me hizo extraño. Elizabeth, tienes 2 participaciones. Y Jocelyn de Jesús, 3 participaciones. Yeriel, tienes 1 participación. Alguien que no haya mencionado y haya tenido participación o que lo mencioné con menos participaciones de las que tuvo. A mí no me mencionó. Sí, Yeriel, al final te dije, ¿sí? Yeriel, 1 participación. Ok, entonces no escuché Miss. Muchas gracias. Gracias a ti. Ok. ¿Nadie más? Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el próximo miércoles. Por favor, revisen su video. Que tengan bonita tarde, jóvenes. Gracias, Miss. Gracias. Hasta luego. Gracias, Miss. Que tenga buen día. Hasta luego. Que tengan bonita tarde. Bye.